Cordial saludo. Somos el grupo 15 del curso Educación Inclusiva en Ambientes de Aprendizaje y para el día de hoy venimos a dar respuestas a algunas preguntas planteadas sobre la película Plegarias por Body, ¿verdad? Me presento, mi nombre es Marlene Parra Romero. Saludo para todos. Mi nombre es Daniela Quintero Suárez. Soy de la licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la UNAD. Voy en cuarto semestre. Cordial saludo, mi nombre es Lizzy Chaverra Martínez, soy estudiante de licenciatura en matemática y me encuentro cursando mi último semestre. Cordial saludo, mi nombre es Lady Julia Arango Yepes, estoy cursando actualmente el octavo semestre en licenciatura de matemáticas. Cordial saludo, mi nombre es Liliana Patricia Correa Salgado y estoy cursando noveno semestre de licenciatura en matemáticas. Bueno, a través de un debate vamos a darle respuesta a las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿qué aspectos culturales y políticos le llamaron la atención de la película y por qué? Bueno, eh, puedo resaltar que algunos aspectos fueron religiosos a través de creencias religiosas, ya que a través de estas se influyó mucho en la diversidad sexual, llevando a riesgos graves como el suicidio. Y esto se vio ya que hubo falta de afecto, teniendo en cuenta que estamos hablando de la película Plegarias por Bobby, vimos la falta de comprensión y afecto de la madre de Bobby hacia él, provocando en él llevar a cabo un suicidio. Listo, compañeros. Los aspectos culturales y políticos que me llamaron la atención de la película. Considero que lo que decía mi compañera, uno de los aspectos que me llamó muchísimo la atención y pues era muy visible en la película fue el aspecto religioso, pero también hablamos que el aspecto religioso contrae otras cosas que son los prejuicios, también los valores morales de las personas. También considero que estos aspectos también tenían que ver un poco con la política, influían en la política. Es decir, por ejemplo, ¿por qué me llamaron tanto la atención? Por ejemplo, los aspectos religiosos. Considero que todo, todo sin límites tiene consecuencias. Considero que el aspecto religioso estaba demasiado marcado en esta película. Se notaba demasiado desde el principio de la película, donde vimos escenas que desde el principio se hablaba de religión, de lo que era, y también desde muy del principio se entabló la homofobia que se sentía pues hacia las personas pues que tienen estos gustos diferentes, de diferentes gustos sexuales. Desde el principio de la película, desde la primera escena, pudimos ver como estas diferencias y esta homofobia que se tenía. Y esto también tiene muchísima relevancia en las cosas políticas, porque obviamente, o sea, ¿quién forma las políticas de un país, de una ciudad y todo eso? Pues las personas. Y las personas tienen sus prejuicios, tienen demasiada sentada pues la religión y creen demasiado en la religión, en el pecado, en el infierno y ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, esto va a hacer que la política se vea muy influenciada por los prejuicios y las cosas de las personas. Estos fueron como los aspectos que me llamaron demasiado la atención de esta película. Bueno, compañeras, en cuanto a los aspectos culturales y políticos, pues que me llamaron la atención a mí personalmente, creo que también concuerdo con ustedes. Creo que pues uno de ellos fue el rechazo religioso y cultural pues hacia la homosexualidad, ¿cierto? En la película se ve pues muy marcado esto por parte pues como de familias conservadoras, más o menos lo veo así yo como que era la familia de Bode. Vemos que era una familia muy conservadora con tradiciones religiosas muy marcadas, ¿cierto? Esto quizás a la mamá de él le impedía ver más allá, pues de lo que ella, no sé, quizás necesitaba ver. Ella se apegaba mucho como a la palabra, a la creencia que esa iglesia pues le venía como enmarcando, pues desde su niñez, me imagino que era una familia muy creyente, desde que le inculcaron pues la religión muy, muy, desde muy pequeñita, ¿cierto?
Entonces ella veía como la homosexualidad como un delito, como algo que era impuro, ¿cierto? Y se apegaba a lo que decía de pronto la Biblia y no veía más allá del sufrimiento que estaba teniendo su hijo. Ese es mi aporte. Bueno, ¿qué aspectos culturales y políticos me llamaron la atención? Una de las que más resalté en el momento, pues sí, que es lo que vivimos ahorita en cuanto a la cultura, es por ejemplo los jóvenes de hoy, cómo aceptamos esta realidad. Por ejemplo, cuando la prima de Bobby llegaba, lo invitaba y lo apoyaba porque desde un principio ella se dio cuenta de su identidad. Entonces ella lo invita a vivir pues como con ella a este país que se fueron y él realmente demostró lo que era. O sea, para un joven eso ya es normal. O sea, nosotros aceptamos cualquier cosa. Pero también era triste, pues, como se necesitaba el apoyo de la familia y la mamá no aceptaba. Pero lo más irónico, la abuela sí sabía cuál era la condición de hoy, ¿cierto? Entonces, la mamá era arriesgada, bueno, a lo que decía de la Biblia, porque dice que ella decía que la Biblia había que seguir lo que decía la Biblia, pero es que realmente la Biblia dice una cosa, pero somos los seres humanos que convertimos en otra realidad, ¿cierto? Porque igual todas las personas, perdón, somos seres humanos que pensamos, que sentimos y tenemos un sentimiento, que dice la Biblia que hombre y mujer, mujer y hombre, ¿cierto? Pero en ningún momento dice, si llegase a pasar esto, yo voy a excomulgar a todo el mundo, o se va a excomulgar. Entonces nosotros los mismos humanos hacemos que la Biblia la malinterpreten o se malinterprete, ¿cierto? En lo político me llamaba la atención porque hay sacerdotes, por ejemplo, pues cuando el sacerdote llamaba a estas manifestaciones que apoyaran esta, digamos, el LGTBI, ¿cierto? Que ahora pues es muy normal ver todas estas manifestaciones y que especialmente se forma en Estados Unidos la primera, digámoslo así, y que desde ahí ya en Colombia o en cualquier parte pues se hacen estas manifestaciones y que curiosamente también en lo político fue un padre quien eran los que invitaban a esto. Entonces yo digo que somos los seres humanos algunos, que somos cerrados ante la realidad y no a la aceptación, porque en ningún momento se dijo serán descomulgados quienes acepten ciertas cosas, jamás lo van a, jamás es así. Simplemente la familia es quien descomulga a los hijos que de una otra manera no hay una aceptación porque sean gays o lesbianas. Muchas gracias. Compañeras, con respecto a la pregunta, en los aspectos religiosos, como algunas de ustedes lo estaban comentando, pues me llamó la atención es de que varios de la familia juzgaban a Bobby, pero ninguno se ponía como en el lugar. O sea, siendo la familia debieron como investigar lo que les sucedía y aceptarlo de una mejor manera, ya que hay en la actualidad se encuentran, como digo, leyes que ya le dan la aceptación a las personas gays o homosexuales. Entonces, en la familia de Bobby no, como que no tomaron en cuenta eso si era legal. Y se basaron más en el que dirán y no en lo que sentían ellos. Perfecto, compañera. Siendo así, entonces pasaríamos a la segunda pregunta, que es, ¿cuáles son los principales desafíos presentados en la película frente a la orientación sexual, identidad de género y diversidad sexual? ¿Y cómo se refleja en el contexto colombiano? Respondiendo a la pregunta anterior, puedo decir que el principal desafío al que se enfrentó Bobby es la incomprensión por parte de su familia, ya que en estos casos la persona lo que espera principalmente es el apoyo de su núcleo familiar, de su núcleo más cercano, en este caso de su madre. Entonces, el rechazo familiar fue una de las principales circunstancias que llevó a Bobby a tomar esa decisión, ya que este rechazo fue alimentado por creencias religiosas
Y dentro del contexto colombiano, estos desafíos se agravan por la influencia cultural machista, ya que aquí en Colombia hay muchas personas machistas que todavía ven, por decirlo, a esas personas, las tratan como de una forma inadecuada cuando todas las personas, así no tengan un género definido o el género que sean, tienen derecho a tener el mismo trato. O sea, entonces, limitan una aceptación y generan discriminación hacia la persona, excluyéndola y no aplicando una inclusión en ellos, cuando es lo que se debería hacer en estos casos. Listo, compañeras. En cuanto a los cuáles son los principales desafíos presentados en la película frente a la orientación. Lo que decía mi compañera es muy real. En la película se vio que faltó muchísima comprensión, hubo demasiada intolerancia y que se puede decir que esto es simplemente lo que es la homofobia. La homofobia es la intolerancia, la incomprensión, el poco conocimiento que se tenía. Tenemos que tener claro que esta película fue basada en un caso de la vida real que sucedió en 1983, que el verdadero Bobby fue en ese año que se suicidó. Entonces podemos ver que eso fue hace 20 años, ¿cierto? Entonces obviamente hace 20 años era muy diferente todo, obviamente la religión tenía, pues se puede decir que muchísimo más poder, no se veía tanto como hoy en día este tipo de situaciones, o si las había, la gente la ocultaba por lo mismo, por la religión, porque la religión no permitía que esto se viera como a simple vista, también porque la gente es muy prejuiciosa por la misma religión, también por la intolerancia, porque hemos tenido casos y se sabe de casos que a la gente la matan simplemente por intolerancia, porque usted es gay, no me gustan los gays y yo te mato, simplemente es así, ¿cierto? Entonces es eso, es como la intolerancia y la poca conciencia que tiene la gente sobre este tipo de cosas, porque la gente todavía cree que lo que ellos piensan es lo verdadero y no hay más. Eso le pasaba a la mamá de Bobby, lastimosamente, lamentablemente ella creía que lo que le decían en su iglesia era lo único y lo real que había. Como decía la compañera Lady, eh, uno le da como el significado de lo que dice pues la Biblia y lastimosamente mucha gente ha utilizado esto para satanizar ciertas cosas, para justificar también ciertos actos que no son buenos. La iglesia a través de la historia de muchos años hizo muchas cosas malas justificándose en la palabra de Dios y en la Biblia y todavía se ven muchas cosas de esto. Obviamente en la época de esta persona, de la madre de Bobby, pues de Bobby, se veía demasiado pues la homofobia, o todavía se ve, y también como la intolerancia. Ella se pudo dar cuenta a través de, pues, después de lo que le pasó al hijo, lamentablemente, que ella no sabía, no conocía y nunca había buscado como otra opinión. En el momento que ella fue a esta otra iglesia y en esta iglesia le dieron pues otra opinión ante este caso, ella de pronto pudo haber tenido como otra perspectiva, pero antes no, porque ella estaba cegada en lo que siempre ha visto, en lo que desde siempre le habían dicho. También considero que, por ejemplo, vemos que, por ejemplo, cómo esto se refleja en el contexto colombiano. Se puede ver que Colombia hoy en día, pues es uno de los países occidentales que más libertad tiene, pues, en cuanto a la comunidad LGBTI, ya que ellos consideran que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, entonces esto se supone que ellos tienen libre expresión y estas personas no deben ser discriminadas, ¿cierto? Pero pues una cosa es lo que dice la ley y que a través de los años esto ha ido mejorando y se les ha dado pues más oportunidades a las personas que pues salgan del closet, como se les llama normalmente y todo esto, pero esto no hace que cambie el pensamiento de todas las personas, muchachos, o sea, que hayan leyes que los protegen y todo eso, esto no concientiza a las personas en sí, porque hay gente que simplemente viene arraigada a muchísimos años, es gente de años atrás, y para ellos simplemente esto es inconcebible. Y si usted se sienta a hablar con una persona de mucha edad a justificar este tipo de cosas, va a haber pelea fija porque hay personas que simplemente así las criaron y son machistas, como decía la compañera, y hay cosas que simplemente no hay como pelearlas.
Por ejemplo, estuve leyendo un poco pues de qué tantos derechos de pronto hay en este momento aquí en Colombia, qué leyes pues protegen a esas personas y encontré que ellos tienen pues la libre expresión, también aquí en Colombia ya se pueden casar las personas de su mismo sexo, también no pueden discriminarlos si de pronto quieren adoptar, tienen los mismos derechos públicos a ejercer cargos públicos las personas de esta comunidad. Entonces son muchas cosas que a través de los años pues se ha ido implementando y pues hoy en el contexto colombiano se ve que hay muchas cosas, hay muchas leyes y muchas cosas que los apoyan, pero yo considero que sí falta muchísima concientización en la gente en cuanto a este tipo de situaciones. Muchas gracias. Bueno, chicas, entonces en cuanto a los principales desafíos presentados en la película, frente a la orientación sexual, identidad de género y diversidad sexual, creo que podemos observar rechazo y discriminación familiar, también intolerancia social y estigmatización. ¿Cómo se refleja en el contexto colombiano eso? Entonces creo que esto se refleja, no se puede, no, sino se refleja en el contexto colombiano a través de la violencia y crímenes de odio. Por ejemplo, cuando escuchamos en las noticias que mataron un chico por ser de orientación sexual diferente o una chica. ¿Cómo más lo podemos ver reflejado? Yo creo que también se puede ver reflejado en la discriminación laboral y en la educativa, que también se vive esa discriminación actualmente. También se puede ver reflejado en el impacto de la salud mental, cuando de pronto un niño por ser diferente, entre comillas, de orientación sexual diferente en el colegio le hace el matoneo, ¿cierto? Y esto los lleva a tal punto a ese niño, ese matoneo, que piensan en el suicidio. Y muchas veces ocurre eso, se suicida. ¿Por qué? Por la intolerancia de las demás personas. Entonces creo que ahí es mi aporte en cuanto a esa pregunta. Bueno, ¿cuáles son los principales desafíos? Creo que tristemente los jóvenes viven muchos desafíos. El simple hecho todavía en el colegio escuchamos el raro, ¿cierto? Ya no es vulgarmente, pues como decían, perdón la palabra, la expresión, el marica, ¿sí? Ya es el muchacho raro o la rara o, o saquemos este que se comporta de una manera pues anormal, aunque yo decía pues curiosamente que los jóvenes aceptábamos, pero hay una discriminación tremenda y es algo muy cierto, los niños tienen una condición de que ellos mismos también se aíslan de la situación, ¿cierto? O ellos mismos hacen pues que, eh, digamos, le voy a dar inicio otra vez, le voy a dar inicio, bueno, Katie está grabando. entonces, dice cuáles son los principales desafíos presentados en la película frente a la orientación sexual, identidad de género y diversidad sexual, como lo refleja y cómo se refleja en el contexto colombiano. Como lo decía anteriormente, es muy triste porque lamentablemente la discriminación todavía se sigue y con la palabra el raro o la rara, ¿cierto? O por ejemplo, los abuelos, digamos, de nosotros que eran un poco machistas, que eran de una cultura o es de una cultura, de un paradigma que el hombre y mujer nada más, el escuchar es la palabra ese maricón, ¿cierto? O ese lo excomulgamos de la familia o no tiene derecho a cualquier otra situación, ¿cierto? O por ejemplo, en los, digamos, estos jóvenes que los papás de una u otra manera los obligan o que tienen que ser hombre, hombre, hombre o mujer, mujer. Entonces son esos estudiantes los que se encargan de hacerle discriminación a sus compañeros, ¿cierto? Ejemplo, en mi casa, entonces, yo soy lady, entonces yo tengo que, sí o sí, a mí me tienen que gustar los hombres, ¿cierto? Entonces, como a mí me enseñaron, o mi papá me decía, es que esas son las no sé qué, no sé qué, yo voy y hago esa plegaria a las aulas de clase, yo como estudiante. Entonces, realmente era como yo decía, ¿quiénes son los que tenemos que erradicar todo eso? Son los mismos papás. Y no, y ese paradigma que tenemos tan marcado ahorita. Y es muy triste, es que no nos vamos muy lejos. En Medellín
todos los días matan 2, 3, 4 personas que son lesbianas o que son homosexuales. Y yo le iba a decir, estas personas que son gays son las personas que más sufren en este mundo, son las personas más depresivas que hay en esta realidad y son las personas que realmente dejan una enseñanza porque nosotros decimos, ay, pero ¿por qué se mató? Ay, tal cosa. Ah, es que él era gay. Ah, es que ella era lesbiana. Entonces es muy triste porque, digamos, cuando ellos tienen una relación, eh, les da miedo enfrentar la realidad, pero les da miedo salir pues como a la calle o por los mismos señalamientos, aunque yo admiro a estas personas que no les importan el que dirán y aún así, digamos, se arriesgan a enfrentar un mundo, pero es difícil porque Colombia es un país muy católico, realmente. Entonces, ahorita lo decía una compañera, por ejemplo, en Brasil esto es muy normal, esto pues nada que ver, o sea, esto ¿cierto? Y vemos cómo se burlan, al contrario, de la religión de cristiana, digamos católica, cómo se burlan, o cómo hacen, digamos, eh, ciertas cosas que lo hacen en parodia para ellos. Pero en Colombia nunca se va a ver eso. En Colombia se respeta y en Colombia dice se cumple la ley y el mandato de Dios, el hombre y la mujer o la mujer en el hombre, aunque decía la compañera ahorita, ya es muy normal pues ver, digamos, estos matrimonios en parejas del mismo sexo, pero también vemos una triste realidad que nuestros abuelos, nuestros ancestros no aceptan esta realidad y que no falta quien le lleve su corriente y por eso va a ser imposible, digamos, que los gays y las lesbianas tengan los mismos derechos y los mismos deberes, digamos, derechos, perdón, que tiene una persona del común o una persona que, pues, es, digamos, que en la orientación sexual que supuestamente lo manda la Biblia y lo manda la iglesia, ¿cierto? Entonces, uno de los desafíos, pienso yo, que como docentes debemos de trabajar muchísimo esto y quitar ese paradigma y quitar esa realidad donde dice que las personas tienen que estar, digamos, ligadas a lo que diga la Biblia. Entonces, muy triste. Para mí es muy triste, porque, digamos, yo lo vivo desde un contexto muy cercano, personas que yo quiero demasiado y le da miedo despertarse a la realidad. O cuántas personas son gays y se demoran años por decir quiénes son. Y es por la misma situación que está pasando en Colombia. El miedo y la familia. Muchísimas gracias. Sí. Hola, chicos, pues yo estoy de acuerdo con lo que muchas de ustedes dicen, y es que uno de los principales desafíos viene siendo la presión social que tienen esas personas, ya que no es fácil aceptarse uno mismo y menos aceptar las críticas y comentarios de los demás, sabiendo que todo lo que van, todo lo que los demás generan va a estar presente en el día a día. Entonces, las personas como que no toman en cuenta los comentarios, las cosas que dicen, la manera en la que juzgan a estas personas, sino que solo comentan, critican y juzgan sin saber lo que ellas sienten, sin saber la situación en la que ponen a estas personas. Por eso, como muchas decían, es que se ven lo que son los suicidios, eh, los, los intentos y muchas problemáticas que presentan de estas personas, como les digo, las situaciones que se presentan en cuanto a atentar contra la vida de ellos. Lixi, compañerita, tienes el audio apagado. Qué pena. Como les decía, siendo así, compañeras, pasaríamos a la última pregunta de este debate, que es la siguiente. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el docente al hablar de la diversidad sexual
en los entornos educativos. Bueno, yo considero que el principal reto al que se enfrenta uno como docente es a los prejuicios culturales, a la oposición o resistencia de las familias. También nos presentamos a discriminación, ya sea porque al uno como docente hablar de estos temas dentro de un contexto educativo, se presenta mucha incomprensión, ya sea por algunos docentes compañeros e incluso por los padres de familia que no, algunos no van a estar de acuerdo con que uno hable abiertamente de estos temas a unos niños. Entonces, se promueve también un ambiente poco inclusivo, hay discriminación dentro del contexto educativo por falta de formación, porque ese es uno también de los principales motivos a los que llevan a estos jóvenes a tomar esos suicidios, que algunos nosotros como personas no investigamos y por falta de formación, falta de conocimiento, hacemos que estas personas lleguen a tomar esas decisiones. Retomando un poco lo que decía mi compañera Lixi, es muy cierto, o sea, uno como docente, yo considero que es un poco complicado esta situación, porque cuando el docente entra en el aula de clases, usted se va a encontrar con todo tipo de personalidades. Usted se va a encontrar con el niño fue criado en una familia de otra época, que ya es una familia que es muy dada a no aceptar este tipo de cosas, cómo se va a encontrar el niño o la niña que está siendo criado por una familia moderna, sí, que para ellos estas cosas no son tipo cosas que se pueden tomar como un escándalo. También se va a encontrar los niños que son criados en ciertas religiones, sea católica, cristiana, que hay religiones unas que tienen unas reglas mucho más, se podría decir que un poco más concretas y un poco más allá de lo normal, que tiene unas reglas muchísimo más difíciles. Y usted va a encontrar todo tipo de personas, niños, todo. Entonces todos ellos fueron criados en contextos diferentes. Todos nosotros fuimos criados en contextos diferentes por padres en un contexto totalmente diferente. Entonces es difícil. Porque imagínate un docente que empiece a hablar pues de la libertad, de la diversidad y la libertad sexual a unos niños. Obviamente el niño va a llegar a la casa y usted imagínese un niño de una religión que sea un poco difícil, va y le diga, ay, es que el docente ya estaba diciendo que la libertad sexual, que la diversidad sexual, que cierto, entonces es algo difícil porque hoy en día se podría decir que estamos en una época donde se puede decir que en estos momentos los jóvenes es una época como de cristal, ¿cierto? Porque están diciendo todo el mundo que el día de hoy, que los jóvenes son de cristal, que no se les puede decir nada, que los jóvenes no se les puede hablar muy duro porque ya están pensando en el suicidio y todo ese tipo de cosas. Y yo considero que no es que estas cosas no estuvieran antes, ¿cierto? No es que estos problemas mentales, no es que esta diversidad sexual no estuviera en épocas anteriores, no es que estas cosas no estuvieran antes, sino que antes eran más reprimidas. Antes era muchísimo más el miedo. Entonces, por eso dicen que esa es una generación de cristal. Porque, por ejemplo, usted hoy en día se puede ver mucho en la docencia que ahora no hay malos estudiantes, sino que hay malos profesores. Entonces, si el niño no le va bien en el colegio, no es culpa de él, sino que es culpa del maestro, ¿cierto? Entonces, entonces son como ese tipo de cosas. Es muy difícil para un maestro, para un docente, hablar de diversidad o de libertad sexual en un salón de clases donde hay niños de todo tipo, ¿cierto? Y también es muy difícil uno como docente tratar de concientizar. Obviamente uno como docente trata de hacerlo mejor, ¿cierto? Y uno trata de enseñarle las mejores cosas y obviamente uno trata de ser inclusivo. Los docentes de esta época tratamos de ser muy inclusivos, tratamos de que nadie se sienta excluido y ver las maneras de que la inclusividad funcione, ¿cierto? En las aulas de clase, sino que es difícil
porque todos son diferentes, todos los niños son diferentes, tienen pensamientos diferentes, los criaron de cierta manera. Entonces hoy en día se ha perdido mucho los valores, se puede decir que hoy en día se han perdido demasiado los valores y son valores que se han perdido desde casa, ¿sí? Porque desde casa se han cometido errores, entonces a los niños no les enseñaron que deben respetar las diferencias de los demás, como decía nuestra compañera, ahora cualquier persona que sea diferente o piense diferente es una persona rara, entonces vamos a discriminarla, vamos a hacerle bullying. Si se muere, si decide suicidarse, mejor. Entonces estamos en una época un poco difícil y más para la salud mental y todo este tipo de cosas. Y es muy difícil concientizar de pronto a los estudiantes de este tipo de cosas, de esta libertad, de esta diversidad sexual que hay. Obviamente un docente trata de ser inclusivo y trata de promover que los estudiantes tengan respeto por los demás, que quieran a los demás, que respeten a su prójimo y que cuiden la salud mental de su prójimo. Pero es difícil, es muy difícil en un contexto tan violento. Colombia es un país violento. Aquí a las personas las matan por cómo piensan, por cómo visten, por, por quien les gusta. Aquí matan a las personas porque les gusta un equipo diferente de fútbol. O sea, es un país violento y aquí quieren matar a todo el mundo por todo, por todas las diferencias existentes. La gente cree aquí que se puede matar. Entonces es un contexto muy difícil para la docencia hoy en día tratar de ser inclusivo y para hablar de pronto de temas tan sensibles como es la diversidad sexual. Porque es muy difícil porque obviamente el niño va a llegar a casa hablando de temas extraños y a quién le van a caer, obviamente a la institución, al docente, usted por qué está hablando de esto, qué es lo que está pasando. Entonces yo creo que los docentes en este sentido tenemos que ser muy inteligentes y ser muy concisos y tratar de llevar estos temas de una manera que no sea como tan fuerte el impacto de inmediato, porque obviamente esto va a promover que haya disgusto en todos lados y por todas las formas posibles va a haber disgusto, entonces es un poco difícil para la educación hoy en día ser inclusivos y hablar de temas tan sensibles como estos en un país tan violento como este. Entonces, esa es mi opinión. Muchas gracias. Bueno, compañeras, en cuanto a esta pregunta y cuáles son los principales retos que enfrenta el docente, pues al hablar de diversidad sexual, pues concuerdo con la opinión dada de la compañera Lixi. Creo que uno de los principales retos que se enfrentan es el reto cultural y familiar. Pues porque no a todas las personas o la comunidad educativa les va a gustar que usted entre a hablar de este tema, ¿cierto? Porque es un tema delicado. Y muy seguramente alguno de esos papás de los niños va a llegar al colegio a hacer el reclamo. Oiga, ¿usted por qué me le dijo al niño o por qué me le está hablando de esto? Él está muy pequeño quizás para escuchar eso, ¿cierto? Creo que otro reto que es muy importante también es el impacto emocional, pues que se generan los estudiantes con esta condición, ¿cierto? Que tienen orientación sexual diferente. Entonces ahí, como docentes, debemos mirar qué estrategias podemos utilizar para llegar a estos chicos, porque si de pronto se les llega de lleno, de pronto pues se puede herir los sentimientos o se pueden exponer a que los otros compañeritos les hagan pues bullying, se les rían y más en un pues en un salón de clases que usted sabe que los jóvenes son complicados. No todos son que, ay, no, si él es diferente, chévere, no. Hay niños que se ríen de los otros y empiezan a estigmatizarlo con palabras pues oeces, ¿no? Para mí esos son los principales retos, aunque pues de esto abarcaría mucho más, pero pues ese es mi aporte. Gracias. En cuanto a lo que estaban diciendo las compañeras de ahorita, casualmente me estaba acordando de un caso de un estudiante que hay un niño que tiene el cabello largo. Entonces preguntaba, venga, ¿y él por qué dice niño viendo que tiene el cabello largo? Él no es una niña. Entonces yo le pregunto a Mori, ¿usted por qué dice eso? Es que mi papito dice que solamente los que mantengan pelo largo son las mujeres, los hombres no lo pueden tener, porque si no, no son hombres. Y yo, entonces, ¿qué son? Me decía, no, que son, que deben de ser desterrados de
de este mundo, era que me decía el niño. Yo, ¿tu abuelo piensa así? Me decía, sí. Entonces me decía, por ejemplo, y él me decía, es que mi primo Santiago tiene un comportamiento raro y mi abuelo le pega muy duro porque él se comporta como una niña. Y yo, ¿y eso para ti es que normal o anormal? Entonces me decía, pues es que yo no sé, porque para mí como que eso todo es igual. Entonces, bueno, entonces cuando yo le decía, yo, pero él me decía, entonces el niño iba, a veces se hace colas, trenzas, y el niño era traumado por eso. Se hizo, digamos, una reunión con la familia y el señor, en su, digamos, en su religión, él dijo que él nunca iba a admitir y que nunca iba a aceptar en la familia una persona gay y mucho menos que un hombre tuviera el cabello largo, que porque eran personas raras, que tenían que ser excluidas de este país, de este mundo. Entonces ahí es donde yo decía, si la misma familia, nuestros abuelos, no nos ayudan con eso, qué esperanza. Ahora los docentes, por Dios, las mismas barreras nosotros no las ponemos, porque entonces estamos enfrentados también con familias que son netamente de un credo, digamos, no, es que eso no se puede hablar, eso es, de esa sexualidad no se puede hablar porque es que mi Dios creó el hombre y la mujer. Y entonces ahorita decía una compañera, usted para qué dejó que viera el video, usted tal cosa, esto y lo demás, ¿cierto? En la institución donde yo pues doy las prácticas, me toca vivir eso con una familia, porque la familia realmente es arraigada, o sea, no permiten que los hijos estén en una capacitación o charla de la protección sobre el LGTBI. E incluso en mi institución es muy incluyente y se trabaja mucho esto, demasiado. Entonces, cuando hay una capacitación de eso, hay que sacar los hijos de esa familia. No pueden estar en esa reunión porque hay que respetarles eso. Entonces, por ejemplo, aparte hablamos con los estudiantes y uno les pregunta, muchachos, ¿ustedes qué piensan? No, es que mi mamá la en película, mi abuelo ni se diga, tal cosa. Es que entonces, y en la familia no sabe que hay una persona gay. Entonces, imagínense lo duro que va a ser para esa familia enterarse de una realidad que ya muchos saben o sabemos, pero que el abuelo, la mamá, sobre todo la señora, es la más reacia a entender eso. Entonces, los docentes, lo primero son las familias, porque es que de las familias los niños se comportan, yo siempre he dicho, según cómo lo comporte la familia, cómo lo eduque la familia. Algunos es normal y listo, pero para otros sí, pues, ay no, se le quiebra la mano a la niña, ay no, tal cosa, ay eso, ¿cierto? Entonces se llama, por ejemplo, Emiliano, entonces le dicen Emiliana, ¿cierto? Entonces vemos como docente, ¿qué podemos hacer ahí? Venga, hagamos esto, hagamos lo otro, venga, vamos a interactuar. ¿Usted qué puede hacer? Ejemplo, el más, como a veces yo les digo, muchachos, usted puede ser muy hombre, pero usted no es capaz de hacer lo que hace una mujer 3 veces más. Ejemplo, parir un hijo. Entonces, ¿por qué nos vamos? Yo a veces comparo, yo entonces, ¿por qué tenemos que generar una discusión de que porque la persona es gay, ya punto, es la vida de él, es la felicidad, ¿por qué nos tenemos que entrometer? Entonces, por ejemplo, Pedrito le encanta estar solamente con Daniela, con Liliana, ella no le gusta nada de hombres. Entonces, por ejemplo, en los días que son fechas del Día de la Mujer, no, recuerde que es que no son 2 mujeres, son 3 mujeres, porque es que mire que su tanito es cierto. Entonces, ahí donde los profes también tenemos que, digamos, venga, ¿usted por qué se comporta así? Yo vuelvo y le digo, desde la familia, lo primero que tenemos que educar y que tenemos que formar son las familias, porque los hijos son el mismo reflejo de la familia, porque ellos los educaron así, a ellos les dijeron, los gays son malos o los gays no pueden existir, en fin, lo demás. Entonces, para mí, como docente, lo primero que haría sería formar familias, formarlos de verdad en valores y en principios, es decir, todas las personas tenemos los mismos derechos, todas las personas que nacimos para amar, ser amadas, en fin, independiente de nuestra sexualidad, y que son ellos también la fuente de que en un aula de clase no se vea tanta discriminación. Incluso nosotros también somos culpables. No, Pedro tiene más fuerza que Marcos. No, es que Marcos es muy delicadito, entonces maluco. Los mismos profes, ¿cierto? Entonces, no, él corre más bien la silla que el otro. Entonces, los profes también tenemos que educarnos en cuanto, digamos, esa conceptualización o cómo tratamos o cómo nos dirigimos a estas personas, digamos, de la orientación sexual igual. Muchísimas gracias. Compañeros, con respecto a esta pregunta,
yo realicé las prácticas en una institución. En la institución había la profesora era multigrado, pero también eh, habían como unos programas que exigían que la docente hablara sobre diversidad sexual, pero algunos programas que el gobierno, o sea, algunas cosas que el gobierno hace implementar no siempre son, o sea, no siempre están. Liliana, silenciaste el micrófono. Como les decía, como les decía, entonces exigían que los niños no fueran tratados ni como niños ni como niñas, sino que de una forma como neutral, lo mismo que como en las niñas. Lo que llamaba la atención de muchos padres, porque si los padres decían que si su niño nació niña, si su niño nació siendo niño, ¿cómo los profesores le iban a decir que él no era un niño? O, si él no, o sea, si él no manifestaba ninguna, porque hay niños que se sienten diferentes y lo manifiestan, pero si los niños no manifiestan eso, entonces los docentes, ¿cómo les van a enseñar a ellos? ¿Cómo le va a decir que él no es ni niño ni niña si el niño ya manifestó? Entonces, eso causó mucha controversia entre los padres de familia. Y como prohibían que la docente hablara esos temas con los niños, porque los programas que ella iba a ejecutar exigían esas cosas. También exigían respeto a ciertas personas, pero era algo que sí se daba. Entonces, para nosotros como docentes, nos encontramos en una postura que es muy complicada, porque tenemos que trabajar con las temáticas que mandan los directores, a veces los rectores o el ministerio, y con los puntos de vista de los padres, con lo que los padres más o menos quieren que se haga en la institución, o con las opiniones de los padres, y es difícil siempre llegar a un acuerdo entre las dos partes. Yo iba a agregar algo, muchachas, en eso, o sea, en esta ley que salió en el año 2000, si no estoy mal, fue en el 2015, 2016, que la sacó inclusive la que fue alcaldesa de Bogotá, no recuerdo el nombre, donde, digamos, el estudiante, ejemplo, las mujeres que entonces eran lesbianas que podían ir con el uniforme de hombre, ¿cierto? O viceversa. En la institución donde estoy, pues en estos momentos pasó un caso donde un estudiante exigía que lo dejaran vestir como mujer. Incluso le empezó una transformación. Todos los papás se vinieron encima y de hecho los mismos estudiantes. Pero es que, Byron, ¿por qué entra al baño de las niñas? Entonces, por ejemplo, nosotros también hacíamos una tarea muy grande con el estudiante. O sea, nosotros, hasta que no tengas esto, hasta que no te comportes, o sea, mejor dicho, respeta una norma, porque a veces esas personas también abusan. O sea, ellos abusan, ellos a veces, digamos, se sobreprotegen en ciertas medidas, como lo digo. Entonces, cuando sacó por petición con tutela que él tenía que vestir el uniforme de las niñas, eso fue un caos. En Dos Matías eso fue un caos y eso fue la ola, pues mejor dicho, mejor dicho. Por razones de la vida, el estudiante se fue del municipio a otro más cercano. Obviamente, pues conozco gente de allá y me decían, hubo la transformación y él iba con el uniforme de las niñas. O sea, él se comportó, pues era así. Y eso no fue muy traumático para el rector. Para el rector, para la comunidad en general fue muy duro, porque fue el primer estudiante que desafió digamos, eso acá y era cerquitica. O sea, uno veía eso, uno decía, caramba, ¿cómo puede pasar, cierto? Pero de una otra manera tenía una protección que sí o sí el colegio está obligado a aceptar. Pues que ya, miren, por ejemplo, las tinturas o los cabellos no podían ir de colores a un colegio,
ahora es normal, porque es su identidad, su libre expresión, y vaya que usted le haga algo, digamos, a la gente de cristal, pues como nosotros también. Por eso lo digo que nosotros los profes también tenemos que hacer una cosa muy grande, porque nosotros mismos somos, ay no, a ese no se le puede decir nada porque ya está llorando, ay no, qué pereza, ay esto, lo demás, ay eso. Nosotros también somos culpables. O, por ejemplo, cuando una niña es brusca, ya, llamémoslo así para jugar, no, es que es como marimacha. No, 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 niño, no se hagan con esa niña que es que sí les pega duro. Empezando desde ahí, desde que nosotros a veces los profesores no medimos las palabras y hacemos que los mismos estén, ah, pero es que la profe también lo trata así, ah, pero es que tal cosa, ¿cierto? Entonces, los profes tenemos barreras y nosotros somos los que tenemos que madurar en cuanto a ese lenguaje y el trato de, digamos, a los estudiantes. Entonces, me parecería muy pues me pareció muy chévere compartirles esta experiencia que desde la institución se vivió con demandas, competiciones, en fin, que él tenía que ir con, pues, con el uniforme de las niñas. En Medellín también pasó, ¿cierto? Pero uno decía, ¿qué va a pasar acá en Dos Matías? Él vio el caso, él dijo, ah, no, yo también me quiero comportar así. De hecho, usted lo ve, usted dice, no es una mujer, ¿cierto? Él tuvo una transformación enorme, enorme, pero sí fue muy duro, o sea, fue una cosa tremenda, como decía Liliana, digamos, la aceptación de la familia. Es que, ¿cómo? Si él nació hombre, ¿cómo se va a volver mujer? Incluso el papá me decía en un momento, o sea, es que él tiene una enfermedad, eso es una enfermedad. Ah, porque bueno, esa es otra cosa. Eso es una enfermedad y entonces él ya se va a dar de cuenta que él no está en ese cuerpo. Eso es una locura que tiene, eso es debido. No acepta que él es de esa manera. No, es que él está enfermo y yo lo voy a ayudar a salir de esa enfermedad. O, por ejemplo, los hombres que crecen solamente con niñas, digamos así, también tienen esta tendencia y es normal, ¿cierto? Ah, es que como él creció con la abuela, con la tía, no sé qué, por eso él es así. Pero eso es una enfermedad, tranquila que yo lo saco de esto. Entonces, las familias, los docentes son los que tenemos que empezar a crear esas normas o esas condiciones a eso, pero es difícil, o sea, yo digo, vuelvo y lo digo, es difícil porque pues a ver, la rectora decía, yo no voy a permitir que el estudiante venga aquí de esa manera, pues cómo voy a escandalizar a don Matías. Entonces nosotros le decíamos, le va a tocar doña Rubiela porque es que no es si usted quiere, hay una ley que lo estipula y si él lo gana, pues hay que aceptarlo. Bueno, de todas maneras, yo sí quisiera pues decir personalmente como para ir finalizando con esto que personalmente a mí me ha pasado situaciones pues muy cercanas de mi familia donde es duro y que yo vuelvo y lo digo, las personas que son gays, las personas que son lesbianas, las mujeres son las personas más depresivas, más solas que están en ese momento y en ese mundo y que la familia es el único refugio para estas personas, porque realmente ellos cuando se entregan a una persona, se entregan de verdad, en cuerpo y alma, literal, y son capaces de hacer lo que sea. Y son unas personas muy transparentes porque son personas que sufren mucho ante esta realidad. Muchísimas gracias. Bueno, compañeras, muchas gracias a todos. Creo que ya podemos dar por terminada la reunión. Ok, compañera, muchas gracias. Entonces, así damos por finalizar. Bueno, Muchísimas Muchas gracias, gracias. compañeras.